ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, en los años recientes México ha experimentado una explosión de la violencia impresionante y la ha detonado en formas inéditas, inimaginables, forzando a los gobiernos también a tomar decisiones y acciones extraordinarias. Sí condenamos, lo digo con toda honestidad, el homicidio artero, cobarde, contra el presidente municipal y uno de sus colaboradores, coordinador de la campaña. Y también condenamos el aumento de la violencia. Yo le firmé, contra mi costumbre, el punto de acuerdo al diputado Martel, y voy a sostener, porque siempre lo he hecho, cuando doy mi palabra, a pesar de los costos que puedo tener, la asumo. Pero tengo que hacer unas reflexiones. Y yo no puedo exculpar a ningún gobernador de las entidades federativas. El problema inicia cuando los gobernadores actúan de manera irresponsable. Afortunadamente pasé por esa experiencia. Y los gobernadores, bajo el escudo de no es mi competencia, entran a procesos o de negociación permitida o tolerada con las bandas del crimen organizado. Y cuando ven la explosión del problema, no hay quien los pare, y entonces piden el apoyo del gobierno federal frente al desmadre, frente a lo que se provocó. No es solo San Luis, es Zacatecas, es Durango, es Sonora, es Sinaloa, es Chihuahua, es Nuevo León. No es el Estado de México. Porque el crimen organizado es guerrero. Por fortuna no está en las condiciones de los estados que ustedes gobiernan, el DF. Por fortuna. Muchos de sus militantes ahora quieren venirse al DF a vivir, por fortuna. Usted lo sabe. Pero sus gobernadores, presumo, negocian. Y yo no puedo exculpar a ningún gobernador. Miren, los tres oficios, estaba revisándolos ahorita, los tres oficios que me parecen muy pertinentes. Uno es del 30 de julio del 2012, otro es del 9 de agosto del 2012, otro es del 12 de agosto del 2012. Pues está bien que lo haya hecho. Y repito, yo soy hombre de palabra, voy a votar con esta reflexión por el Estado de San Luis, por los ciudadanos del Estado de San Luis, aquellos que no tienen protección, aquellos que están sometidos a la tortura, a la inseguridad, al oprobio, al abandono de las autoridades. Pero ese gobernador y otros también tienen responsabilidad. No pueden decir, yo me lavo las manos y yo ya pedí la ayuda para que me manden a los soldados y resuelvan el problema. ¿Y entonces para qué lo eligieron gobernador ese señor? También tiene competencia. Porque ahí inciden delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Porque el tráfico de drogas en sus tres modalidades de tráfico, o de comercialización, o de siembra de estupefacientes, también hay homicidios que son de la competencia local. Y nadie puede responsabilizarse. Por eso yo me quedo con la propuesta
que me vendió bien Martel, es un buen vendedor. Fue a mi curul y me dijo, ay, senador, ¿cómo la coordinación no puede estar de acuerdo? Y le dije, tienes razón. ¿Cómo no vas a condonar el homicidio? Sí, claro que tienes razón. Pues entonces lo que estoy proponiendo es coordinación. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo, le dije. Pues por eso, pero veo los otros discursos que no coinciden, pues. Es que aquí alguien dijo, una cosa es lo que se propone y otro es el contenido del discurso. Y ustedes deben de saber, porque hay mucha gente capaz aquí y talentosa, de que cuando acudes a las fuentes del derecho, una de las fuentes del derecho es el diario de debates. ¿Qué quiso decir el poder legislativo con ese punto de acuerdo? ¿Cuál es el espíritu legislativo? ¿Cuál es el espíritu del originario, del poder originario? A ver, dicen, una fuente del derecho no es el diario de debate, sí. ¿Y qué decía la ley? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué le quitamos a la unidad de fiscalización del IFE el secreto bancario, el secreto fiduciario? El diputado Navarrete, bueno, no me meto en eso, pero ¿por qué se lo quitamos? Para darle dientes y colmillos, y ahí está donde debemos acudir. ¿Para qué era la unidad de fiscalización? Para inhibir las conductas antijurídicas y dinero ilegal en las campañas políticas. Por eso tienen razón, hay que ir a acudir al espíritu del legislador. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con este punto de acuerdo? Y yo me quedo con la original posición. Pero no podemos excluir a la autoridad local, tiene su responsabilidad. En cambio, a los ciudadanos sí hay que protegerlos, y por eso yo me pronuncio por una adecuada coordinación. También les alego y les expreso. Este país no va a resolver el problema de la violencia con más policías, más soldados, más cárceles, más jueces de mano dura. Mientras no haya empleo, no haya respeto a la democracia, no haya educación, no va a haber disminución de la violencia. Y como inicié, digo, voy a respetar mi palabra y mi firma, a pesar de que tengo reflexiones profundas que hacer en torno al estado fallido que vivimos en materia de inseguridad y violencia. Gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Rubén Camarillo, del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, presidente. Pues para seguir en el mismo tono y usando las palabras de mi antecesor, contra mi costumbre, normalmente difiero del senador Monreal. Pero ya estoy preocupado porque el día de hoy coincido plenamente con lo que aquí ha establecido el senador Monreal. Y déjenme explicarles por qué. Yo cuando leí el punto de acuerdo que plantearon originalmente no podía estar más de acuerdo, porque al final del día un ciudadano de a pie en San Luis Potosí, la verdad es que no le importa, hombre, si le resuelve el problema el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República o cualquiera de las entidades. Toda esta interpretación política que aquí en esta tribuna se le quiere dar a un problema de a de veras, a un problema que verdaderamente enluta familias, me parece cruel de algunos de los que han utilizado aquí la tribuna. Por eso, para no seguir en ese tono, solamente les voy a recordar el por qué son inaceptables, son inadmisibles algunos de los planteamientos que se han venido a hacer aquí a esa tribuna. Ahí está el caso, señores, de Tomás Yarrington. El problema está en casa, hombre. Pues ¿cómo pretender endosarle este problema a una sola autoridad si el gobernador de un estado está implicado con el crimen organizado? Si los tiene en casa, si le lava dinero, si le da los recursos económicos, que es ahí donde está la potencia de los criminales, en las grandes cantidades de dinero que tienen para sus fechorías. ¿Y quién es
su cómplice, el gobernador del estado. Por eso me parece cruel los argumentos que aquí se utilizaron. No le corresponde a un senador de la República, a un diputado federal, el venir a tratar de exculpar cosas que son más que evidentes. Ahí está Mario Villanueva, Madrid, durmiendo en una cárcel, también porque vendió a su estado. Por eso me parece oportuna la intervención del senador Monreal, diciendo, a ver, esta lucha contra el crimen organizado nos involucra a todos. Y nos involucra a todos porque también en este poder legislativo ha habido la parte que nos corresponde hacer, y ahí están todas las leyes que hemos sacado al respecto. Por eso, yo debo decir con toda claridad, yo estoy en desacuerdo que el ejército esté en las calles. El ejército debe estar en los cuarteles, ahí les corresponde. Los soldados han salido a la calle porque las autoridades locales han sido penetradas por el crimen organizado, porque han sido rebasados los alcaldes y los gobernadores, de todos los colores, y el gobierno federal también. Digo, porque hay que decir las cosas con su nombre. Y déjenme decirles más, podemos debatir todo lo que ustedes quieran de la conveniencia o no de que el ejército esté en las calles. Ese es otro debate, efectivamente. La única pregunta que yo me haría es cuál sería la situación en todo caso si el ejército en este momento no estuviera en las calles. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el balance? Bueno, debatámoslo si quieren, contrastémoslo si quieren. Y termino diciendo y planteando también un hecho que a mí me parece contundente. Hasta donde yo tengo entendido y hasta donde he sabido, todas y cada una de las solicitudes de apoyo que han solicitado gobernadores en los últimos 6 años, todas pasando por Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, póngale el nombre que quieran, han sido atendidas. ¿Queremos debatir los resultados? Adelante, pero que no se venga a decir aquí lo que no tiene sustento. Gracias, presidente. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra desde su escaño el senador Jaime Cárdenas para fundamentar su voto, y después tendrá el uso de la tribuna también el diputado Martel. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente, ¿Por lo de senador? Por lo de bueno, senador. Ojalá se le haga pronto. Algún día, presidente. Sí, una reflexión muy breve para razonar el sentido de mi voto. Estoy de acuerdo con lo que dijo aquí el senador Camarillo, el senador Monreal, de que se trata de responsabilidades compartidas de la Federación, de los estados, de los municipios. Lo que me sigue preocupando es el tema del ejército, de las Fuerzas Armadas. Generalmente, no dicen que es otro debate, no. Les voy a contestar como contestan los hermeneutas. Los hermeneutas dicen, todo texto se lee desde un contexto. Cuando los gobiernos locales solicitan la intervención del gobierno federal para atender cuestiones de seguridad pública, generalmente, no digo que el 100%, pero generalmente la respuesta es enviar a las Fuerzas Armadas a los estados. Tal vez con algunas pocas excepciones que el propio gobierno federal ha estimado no enviar a las Fuerzas Armadas, ha enviado a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero generalmente cuando se solicita el apoyo se manda a las Fuerzas Armadas. Entonces, interpretando el punto de acuerdo como los hermeneutas, todo texto se lee desde un contexto, yo votaré en contra de este punto de acuerdo por el temor que tengo a que el gobierno federal envíe a las Fuerzas Armadas, al Ejército o a la Marina para atender los problemas de seguridad en el estado de San Luis Potosí. Y finalmente, preguntan aquí los compañeros, algunos compañeros del PRI, ¿qué pasaría si las Fuerzas Armadas no hubiesen
actuado en materia de política de seguridad pública en los últimos años en México, ¿cómo estaríamos? Bueno, para que hubieran podido actuar, hubiésemos tenido que modificar la Constitución. Este Congreso pudo haber modificado la Constitución para establecer la intervención del Ejército y de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y hasta donde sabemos todos, la Constitución no se ha modificado. ¿Y por qué no se modificó la Constitución para dar intervención al Ejército en tareas de seguridad pública? Porque eso hubiese sido la prueba palpable, fehaciente, la prueba plena de que vivimos en un Estado fallido. Por eso nunca se quiso cambiar la Constitución y estamos actuando de esta manera, permitiendo que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas que constitucionalmente no les corresponden. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Martel. Gracias, señor presidente. Señores senadores, señores diputados, los ciudadanos que nos están escuchando están hartos de estar viviendo como estamos viviendo. Tiene razón Monreal, ¿cómo no coincidir? Lo que le hace falta al país es más empleos, lo que le hace falta al país es más educación, lo que le hace falta al país es mayor recreación o posibilidades de recreación, acceso a la cultura. Pues ¿cómo podríamos estar en contra de eso? Dije yo y subrayo, no venimos ni debemos perseverar en el camino en el que la sociedad hasta ahora nos está observando. Que si es culpa del presidente, que si es culpa de los gobernadores, que si Corral no ayudó a procesar la Ley de Seguridad Nacional, que si nos opusimos unos a los otros al mando único, que si el concepto de mando único puede ser regresivo, que si se utilizan o no las Fuerzas Armadas. ¿Y saben qué es lo que está ocurriendo ante estos debates? Lo contrario de lo que yo vine a expresar aquí con mi punto de acuerdo. Yo dije lo que necesita el país, los políticos, los niveles de gobierno, los poderes de la Unión, es unidad. Lo que necesitamos es corresponsabilidad, no evasión de la responsabilidad. Y pongo un ejemplo, senador Camarillo. Si nos pusiéramos a debatir que le hemos dado 3 veces más presupuesto de lo que tenía inicialmente el Ejecutivo en materia presupuestal para combatir la seguridad y los resultados, y de esto hacemos un debate, lo único que estamos es autodenostándonos. Yo estoy seguro que el Ejecutivo está haciendo lo que puede. La pregunta ¿es suficiente lo que se está haciendo? Pues es evidente que no. Cada día abrimos las páginas de cualquier periódico, escuchamos la radio, vemos la televisión y son muertos, muertos y más muertos. Los políticos, por eso dije también, ya debemos aprender a darle la vuelta en los enconos, a las pequeñas diferencias y abocarnos a resolver los grandes problemas nacionales. Uno de ellos, indudablemente, es cómo colaborar dialogando, cómo colaborar con ideas entre poderes, entre niveles de gobierno, cómo ayudar para darle a la ciudadanía la tranquilidad que mucho necesita. Quiero reconducir, si ustedes me lo permiten, este intento de decirle a la sociedad potosina, a los jóvenes en especial, que nos solidarizamos con ellos. Decirle al Ejecutivo que requerimos la ayuda federal y coordinación para combatir de mejor manera lo que está ocurriendo en la entidad. No queremos héroes locales ni acusados nacionales. No queremos convertirnos aquí en jueces para decir quiénes son presuntos culpables.
Lo que este país necesita es unidad, trabajo, definición clara de objetivos. Y lo que vengo a pedirles hoy es: apoyemos un punto de urgente y obvia resolución para decirle al Ejecutivo que necesitamos más coordinación, para decirle a los ciudadanos que somos los capaces, los legisladores, de ponernos por encima de los presuntos agravios personales o a personas o instituciones, para darles un claro mensaje. Entendemos lo que está pasando en el país y nos solidarizamos y nos unimos en un esfuerzo común para tratar de que las cosas cambien, pero sobre todo para que las cosas mejoren. ¿Cómo? Termino como empecé, con unidad. Muchas gracias, señores legisladores. Muchas gracias, diputado Martel. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. Informo a la Asamblea que la primera comisión ha hecho llegar a la mesa un texto que recoge las propuestas de modificación al dictamen que contiene la convocatoria para sustituir a uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. Esta propuesta, que viene firmada por todos los grupos parlamentarios, ha sido ya distribuida y contempla, creo yo, a mi juicio, los dos temas que estaban pendientes, que es la obligatoriedad de publicar la convocatoria en periódicos de circulación nacional y el no poner la fecha del día 22 como un candado para que quedara completamente resuelto. En razón de que este documento ha sido distribuido, voy a pedir a la Asamblea, a la Secretaría, consulte primero a la Asamblea si se admite a discusión el texto modificado, que ya todos ustedes conocen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión el texto modificado. Quienes estén por que se admita, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se admita, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Muchas gracias. Si no hubiera alguna intervención solicitada, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta de modificación. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Y finalmente, para que no quede duda, consulte a la Secretaría de la Asamblea si se aprueba el dictamen con la modificación aceptada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta el dictamen con la propuesta ya aceptada. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se apruebe, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Publíquese la convocatoria en los medios impresos de difusión y se instruye a la Secretaría Parlamentaria a publicar la convocatoria en la Gaceta y en la página electrónica del Senado. Sí, sonido en el escaño del senador Ricardo Monreal. Lo iba a decir yo, pero bueno, puede usted decirlo. Adelante, presidente. Yo quería informar a la Asamblea que el senador Ricardo Monreal aceptó que su punto de acuerdo sobre el rescate de la banda ancha 2.5, inscrito para esta sesión, solo se turnara a la tercera comisión, lo que yo le agradezco por su comprensión. Sonido en su escaño, por favor. Bueno, presidente, sí, sé que se ha quedado solo sin vicepresidentes y la gente está saliendo. Yo solamente estoy de acuerdo con el trámite que usted ha señalado, así lo acepté, sobre el asunto relacionado con el proceso de rescate del espectro de banda ancha 2.5, el cual se encuentra en manos de Multivisión, y dada las revelaciones de ahora,
en donde hay una acusación de MBS de que se trata de una venganza del gobierno por su titular. Es un tema muy delicado que solamente apremio, exhorto de manera respetuosa, usted lo hará también en su momento, para que entremos al análisis. Yo estoy planteando muy brevemente que la Comisión Permanente invite a rectificar al Ejecutivo Federal su decisión del rescate de las concesiones del espectro banda ancha 2.5 y que la Comisión Permanente también solicite al titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes para que envíe un informe pormenorizado sobre la forma en que se otorgó la licitación y concesión del espectro y que se informe la manera como se pretende llevar a cabo el proceso de rescate del espectro. Son temas de seguridad nacional, presidente, desde nuestro punto de vista, que no pueden desapercibirse ni tampoco quedarse en el olvido o la marginalidad. Por eso, de manera personal, le planteo esta situación y que la Comisión Tercera lo haga de inmediato, haga el análisis correspondiente y emite el dictamen para que lo podamos discutir en la próxima sesión. Es todo y muchas gracias. Gracias, senador. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es una buena oportunidad para que la tercera comisión se allegue de toda la información relacionada con el caso y que pueda emitir un dictamen que conozcamos aquí en la próxima sesión. Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que las proposiciones inscritas en la agenda del día se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva y los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión, acta de la sesión anterior, comunicaciones y correspondencia, Poder Ejecutivo Federal de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite respuestas a acuerdos de la Comisión Permanente y los demás asuntos con que la Secretaría cuenta. Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el miércoles 22 de agosto a las 11 horas.